Otros milagros eucarísticos. La fe es lo único que se necesita para verdaderamente amar a Dios, para creer en Él, para comportarnos de acuerdo a lo que Dios manda. Pero en muchas ocasiones Dios permite que hayan manifestaciones físicas de manera de que nosotros podamos aumentar, ratificar y eliminar dudas de fe. Así pasado en Lanciano, en Bolsena, en Altari, en Rimini con San Antonio de Padua, Santa Clara de Asís cuando mostró el Santísimo Sacramento a los que iban a atacar a su convento y estos se retiraron. Ha pasado en muchísimas ocasiones. En Lourdes, por ejemplo, donde la Virgen se le apareció a Santa Bernardita. Bernardita no era sino una muchacha jovencita y allí en Lourdes la Virgen le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, ella revela que ella es la que nació sin mancha de pecado. Pues mucha gente iba a Lourdes, donde se construyó un santuario pedido por la Virgen, y pues la gente seguía haciendo visitas a este santuario. Pero en 1888 hubo un sacerdote francés que propuso hacer en Lourdes una procesión al Santísimo Sacramento. Habían pasado 30 años desde las apariciones de la Virgen a Santa Bernardita, que por cierto Santa Bernardita era muy devota a la Eucaristía. Pues ese día 22 de agosto de 1888, a las 4 de la tarde, se hizo por primera vez delante de la Gruta de las Apariciones una bendición a todos los enfermos que venían con otros peregrinos y se expuso el Santísimo Sacramento. Allí, de repente, uno de los peregrinos, que era un señor llamado Pietro de Lannoy, que tenía años enfermo de una cosa que se llama ataraxia, que es una enfermedad que impide la coordinación de los movimientos voluntarios y que, pues, conduce inevitablemente a la muerte. Pues este hombre, muy devotamente, frente al Santísimo, le pidió: Señor, cúrame, y Pietro se curó instantáneamente en el momento en que la custodia con el Santísimo pasaba enfrente a él. Fue el primer milagro eucarístico que ocurrió en Lourdes y desde ese día siempre se hacen procesiones eucarísticas para los enfermos. Por eso el santuario de Lourdes se ha convertido en uno de los testimonios más evidentes de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Al año siguiente, por ejemplo, una señora llamada María Luisa Oró, que estaba completamente ciega, consiguió que la llevaran en un grupo de peregrinos también a Lourdes y ella estaba llena de fe. Pues mira, se había rezado frente a la Gruta de las Apariciones y esperó que pasara el Santísimo. Como ella estaba ciega, no sabía en qué momento pasaba el Santísimo, le dijo a su amiga: mira, dime en qué momento está frente a mí. Y cuando ya Jesús en el Santísimo Sacramento con la custodia estaba a punto de pasar al lado de María Luisa, su amiga le dijo: ahí viene, ahí está. Y esta mujer utilizó las mismas palabras que había utilizado el ciego en el Evangelio. Se puso de rodillas y empezó a gritar: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de Dios! Maestro, ten piedad de mí, permíteme que yo vea. En ese mismo instante hubo una luz deslumbrante que le pasó delante de los ojos y le dio un dolor punzante, fortísimo. Pero de repente sus ojos se abrieron y empezó a ver la Santa Hostia. Empezó a ver al obispo que llevaba la custodia y a la multitud que la rodeaba por todas partes. Vio la gruta, vio la estatua blanca de la Virgen María, que parecía que le estuviera sonriendo. María Luisa Oró se había curado completamente de su ceguera al paso del Santísimo Sacramento. De estas historias, miren, podemos contar muchísimas. Por ejemplo, tenemos la de Gabriel Gargam, que era un empleado de correo que estaba prestando servicios en el tren directo que salía desde Burdeos
y a las 10:30 de la noche se vio envuelto en un accidente del ferrocarril, del tren, y mira, salió arrojado, botado del tren 10 metros de distancia, cayó en un barranco en medio de la nieve y lo descubrieron inmóvil, prácticamente sin vida, pero ese golpe tan espantoso le había producido, pues mira, que se quedara totalmente inmóvil y se quedara totalmente cuadraplégico. Pasaron casi 2 años y sus sus piernas se empezaron a gangrenar. Pues esto era una señal que pues muy pronto se moriría. Pero él decidió que él quería hacer una peregrinación a Lourdes para pedirle a Dios y se inscribió en la peregrinación a Lourdes, y una vez que llegó a Lourdes esperó la procesión del Santísimo Sacramento. Pues lo tenían en una camilla más muerto que vivo, ¿no? Y cuando empezó a pasar el Santísimo, se puso él que estaba rezando, perdió el conocimiento. Parecía que hubiera estado muerto. Pero de repente se puso de pie y nadie sabe cómo, nadie entendía, pero este señor se pone de pie y empieza a caminar detrás del Santísimo Sacramento completamente curado. Otra curación más. Repito, podemos narrar muchísimo porque existen más de 7.000 casos de curaciones extraordinarias y cada año se reportan 5.500 casos más o menos de sanaciones que se consideran milagros, algo sobre lo natural. La comisión médica estudia más o menos 50 casos de estos por año y pues hay expedientes por cantidades. Pero frente al Santísimo también hay cantidades de curaciones. Pero no es solamente en Lourdes, en Francia. Miren, en Venezuela, en la finca Betania, que queda a 12 kilómetros de Cuba, en el estado Miranda, se aparece la Virgen desde el año 1976 con un mensaje de paz y de unidad para todos los creyentes y el mundo entero. Ahí la Virgen pidió que se le reconociera como la madre reconciliadora de todos los pueblos. Estas apariciones fueron aprobadas por el obispo del lugar, que se conoce con el nombre de Monseñor Pío Bello. Y el 8 de diciembre de 1991, que era la vigilia de la Inmaculada Concepción, hay un sacerdote que se llama el padre Oti Osa Irazábal, estaba celebrando la misa en la capilla del santuario de Betania. Y ahí había un grupo grande de personas. Y en el momento de la consagración, la Sagrada Hostia comenzó a sagrar. El padre Oti no sabía qué hacer. Mantuvo elevada la hostia por un rato y luego la bajó. Y después explicó y dijo: yo partí la hostia en 4 partes y cuando miré el platico no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Había una mancha roja formándose en la hostia y de ella salía una sustancia roja. Parecía sangre. Después de la misa, dice el padre Oti, que tomó la hostia, la protegió en el santuario y al día siguiente, a las 6 de la mañana, volvió a abrir el sagrario y observó que la hostia continuaba con sangre, pero con sangre fresca. Hasta el día de hoy, esa hostia aparece con manchas de sangre fresca. La sangre, de una manera increíble, está solamente por un lado y no pasa hacia el otro lado de la hostia. Es decir, que por un lado tú ves una hostia completica y por el lado de enfrente ves las manchas de sangre. El obispo Pío Bello envió una muestra de este líquido para que la analizaran en los laboratorios, y en los laboratorios dijeron: mire, esto es sangre humana. Mandó a hacer todo tipo de exámenes clínicos y dijo: mira, necesariamente Dios está tratando de manifestarnos que nuestra fe en la hostia consagrada es auténtica. La hostia está en la localidad de Los Teques, en el convento de las religiosas agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, donde se expone para la adoración de los fieles y es visitada por numerosos peregrinos. Se han tomado videos, se han tomado fotos
Y en este tiempo, donde muchos corazones se han enfriado, donde no sienten al Señor en las hostias consagradas, el cielo se manifestó a través de la sangre de Cristo visible, presente en el altar de la finca Betania en Venezuela. Este milagro eucarístico transformó la vida tanto de una bióloga molecular como la de un sacerdote en crisis. Comencemos por el sacerdote. El padre Oti Osa Aristizábal tenía 56 años en ese momento y estaba atormentado por las dudas. Había pedido un año sabático a Monseñor Pío Bello, obispo de Los Teques, para repensar su vida y su vocación. Monseñor Pío Bello lo autorizó a celebrar una misa en el santuario de Betania, ubicado en una zona montañosa a pocos kilómetros de Caracas, la capital de Venezuela, un lugar reconocido internacionalmente por las apariciones de la Virgen María a María Esperanza de Bianchini desde 1976 y aprobadas por el obispo local de la época, Monseñor Pío Bello, como auténticas y de carácter sobrenatural en el año 1987. El padre Oti Osa fue allí a Betania a celebrar la que pudo haber sido su última misa en su vida. Pero en plena liturgia fue cuando la hostia en la patena comenzó a mancharse de un líquido rojo. El padre Oti guardó la hostia sangrante y tiempo después Monseñor Pío Bello la envió al departamento de microanálisis de la antigua Policía Técnica Judicial de Caracas a cargo de la doctora Daisy Cañizales para someterla a las pruebas correspondientes. Como ya hemos dicho, en virtud del testimonio del padre Osa y de los exámenes de laboratorio conducidos por la Policía Científica de Venezuela, Monseñor Pío Bello declaró en 1992 como un hecho milagroso el sangramiento de aquella hostia en el santuario de Betania. El padre Osa murió en el año 2015, dejando atrás un prolífico ministerio sacerdotal. Queremos destacar aquí que en ese tiempo la doctora Cañizales tenía una vida de fe que no era sólida y después de sus experticias sobre el milagro eucarístico, ella, como bióloga molecular, afirma que se olvidó del tema. Fue 21 años después cuando logró dimensionar lo que tenía en su laboratorio. Y fue a raíz del trágico accidente donde su hijo falleció. 12 años después de la muerte de su hijo, la doctora Cañizales narra que decidió renunciar a su trabajo y durante el camino de regreso a su casa sintió la necesidad de entrar en su parroquia. Tenía 40 años que no entraba en una iglesia. Y casualmente ese día era viernes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Su parroquia, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, estaba a cargo de la Orden de Agustinos Recoletos. Ahí la doctora Cañizales inició un camino de fe y de formación que providencialmente la llevó a encontrarse con el mismo Señor que había tenido en sus manos 2 décadas atrás. Un día, cuando la parroquia organizó una peregrinación para visitar a la hostia sangrante de Los Teques, la doctora recordó los estudios que había conducido en 1992 y esta vez lo hizo con una conciencia católica bien formada. Por una diosidencia, los encargados de resguardar el milagro eucarístico son los agustinos recoletos, específicamente las Hermanas del Corazón de Jesús, que en la ciudad de Los Teques, a las afueras de Caracas, tienen una capilla de adoración perpetua donde está expuesta la hostia. La doctora Cañizales dice que su vida cambió por completo. Ella dice que analizó la sangre del primer milagro eucarístico de Venezuela y ahora era que se daba cuenta de eso. Efectivamente, sus estudios habían comprobado que la sustancia que brotó de aquel pedazo de pan era sangre humana del tipo AB, el mismo que se encuentra en otros milagros eucarísticos y en el sudario de Turín. La doctora Cañizales agrega que a partir de ese momento su vida cobró sentido y se hizo devota del Sagrado Corazón de Jesús y ahora entiende con mucha fortaleza y paz su sufrimiento. Dice que ahora entiende lo que es abrazar la cruz con Jesús. El dolor que sufrió es poco para lo que sufrieron Jesús y María por ella y por su hijo. Lo asume con amor y como una bendición. La doctora agrega que esto no es fácil decirlo y que la gente no lo entiende. Amigos, repetimos que la hostia del milagro sucedió en el santuario de Betania
y está ahora custodiada por las hermanas agustinas recoletas del corazón de Jesús en Los Teques. Y allí reciben a peregrinos de todo el mundo. En 1998, uno de los peregrinos grabó la hostia del milagro con su cámara de mano y cuando revela la cinta estaba rodeada de llamas y latiendo como un corazón. Eso demostró que allí está presente el Señor en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. Es el corazón mismo de Cristo, vivo y latiendo por cada uno de nosotros. Las hermanas agustinas, fundadas por la beata venezolana María de San José, llevan impreso en su espiritualidad el amor por Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Con estos milagros, el Señor quiere mostrarnos con base científica y no solamente desde la fe, que camina realmente entre nosotros y que está esperando que lo adoremos para bañarnos en gracias, porque sabemos que con Dios siempre ganamos.